Moltes gràcies, Martí i Albesa, per haver vingut. Seguidament parlarà la Bintu Jané. Ens parlarà sobre la realitat quotidiana a través de microrelats. És una activista i treballa al CEPAI amb persones refugiades. Et puc tocar el cabell? M'ensenyes a parlar africà? D'on ets? Parles molt bé el català. Ets molt guapa per ser negra. Que fort que vaig a la universitat. Tinc molts amics negres, no sóc racista. I mil més expressions, comentaris i preguntes com aquestes són les que escolto i escoltem dia a dia. Bé, a mi personalment, una de les coses que més em preocupen és que aquestes es segueixin normalitzant i inculcant globalment. Bon dia, em dic Bintu Jané. Com podeu veure, sóc dona, una dona negra. Vaig néixer a Olot fa 21 anys. Els meus pares són d'origen gambià i fa 30 anys que van arribar a l'estat espanyol. Avui, però, vinc a alçar la meva veu com a col·lectiu i reivindicar que per tenir més melanina no som inferiors. Som els vostres iguals i volem un tracte digne, ja que el tema de la xerrada engloba, repercuteix i afecta una gran quantitat de persones. Sempre he estat conscient de la globalització occidental com a node principal de tot el que ens rodeja. Qui pot votar i qui no, estereotips i canvis en el cos de la dona, gustos musicals, canvis i tendències en la moda i mil temes més en els quals ens podríem centrar, ja que tots tenen una rellevant importància. Avui, però, em vull centrar en un de concret, el racisme. El racisme s'alimenta de la desigualtat. Es construeix a partir de la identificació arbitrària de tot un grup amb unes característiques negatives que en justifiquen el tracte desigual i la seva inferioritat. Tot i que el racisme s'ha anat transformant al llarg de la història i actualment és un racisme subtil o no tant, ple de discriminació social, odi, desigualtat, xenofòbia i judicis plens d'estereotips, patim quotidianament accions o comentaris discriminatoris. Per això, vull aprofitar aquest espai per mostrar situacions que tant jo com les meves companyes aguantem constantment, per donar veu i posar-ne nom a tot allò que per molta gent encara no en té. I més encara, quan reivindicant els drets de la dona al 8M a Olot, juntament amb les meves companyes Fatu i Aissata, vàrem ser atacades amb comentaris horribles per part de gent racista, xenòfoba, inculta, nazi, feixista, etc. I fent referència a una frase de la gran Angela Davis que diu: no estic acceptant les coses que no puc canviar, estic canviant les coses que no puc acceptar, m'agradaria començar amb els relats, que espero que ajudin a crear consciència per transformar la meva comarca, ja que vivim, patim i sentim discriminació a la Garrotxa. Noi de 25 anys de la Garrotxa. Farà un parell de setmanes, mentre estava al CAP esperant el meu torn de visita, tenia un senyor i una senyora al meu costat, tots dos blancs. Quan de sobte, un nen d'origen africà va caure a terra mentre jugava i es va posar a plorar. De cop, l'home que estava al meu costat, que segurament devia pensar que jo no entenia l'idioma, li va dir a la dona: mira el morenito com plora. Aquesta gent ve aquí i els hi donem totes les ajudes possibles i a sobre no s'integren. Es creuen que són allà baix encara, li va respondre la dona. Si nosaltres anéssim allà baix, no ens donarien ni aigua, aquesta gent. I aquí els hem d'aguantar. El que hauríem de fer és que qui no es vulgui integrar, que se'n torni al seu país. Mentrestant, jo estava assimilant aquella situació dins del meu cap, ja que va arribar la meva consulta. Noia de 22 anys. Quan vaig anar a una entrevista de feina per fer de recepcionista, al final em van demanar si em trauria el hijab, ja que no sabien com reaccionarien els clients i proveïdors. Els vaig respondre que no, perquè faria la mateixa feina, amb mocador que sense. No em van tornar a trucar. Noi de 25 anys. Fa un temps treballava de fuster i un dia el meu cap em va dir que teníem un nou encàrrec, que havia d'anar a casa d'un senyor a canviar el pany d'una porta. Vaig agafar el material i vaig anar cap a la casa. En arribar i tocar el timbre em va obrir la porta un home, que se'm va quedar mirant amb cara de «què fas aquí?» I de males maneres em va dir «¿qué haces aquí?», quan portava la samarreta amb el nom de l'empresa i a la furgoneta també. Estranyat per la seva pregunta li vaig dir «he venido a arreglar el paño». El senyor es va negar i em va dir que no volia que li arreglés. Vaig preguntar-li que per què, i ell molt tossut només em deia que no i que no. Tot això m'ho va dir amb aquell to espanyol que posa la gent quan parla amb un estranger. Tot seguit, el senyor va trucar al meu cap parlant-li en català i preguntar-li per què m'havia enviat a mi. En escoltar això, li vaig contestar que primer de tot, si el meu cap m'havia enviat a mi era perquè tenia la suficient capacitat per fer aquella feina. I segon, que no calia que em parlés amb aquell to espanyol
ja que entenia perfectament el català. L'home sorprès en veure'm parlar em va dir: «Ah, hòstia, que parles català. Clar, sóc nascut aquí», li vaig dir. «Hi ha cap problema?» «No, hòstia, pensava que eres un d'aquests nouvinguts, que no entenen gaire, ho sento». Després d'això em vaig negar a arreglar-li el pany i vaig marxar. Després tenim el tema pisos, que aquest és per treure un llibre. Segons la Constitució, tothom té dret a una vivenda digna. Fins aquí cap problema. El dilema està en trobar un pis per viure, perquè hi ha molts propietaris que tenen com a requisit a l'hora de llogar un pis que aquest no es llogui a estrangers. Que aquí haig de fer una aclaració, ja que s'entén per persona estrangera a qualsevol que sigui diferent al llogater. Perquè si tu ets negre i nascut a Olot et diran que no, pel simple fet de ser negre. Aquest és un cas particular. Farà una setmana vaig trucar a una immobiliària per tema d'un lloguer, que vaig veure per internet. En un primer moment, la dona em va dir que no sabia de quin pis li estava parlant, però que pròximament li entrarien. Em va demanar què estava buscant i vam estar conversant fins que em va demanar el meu nom per apuntar-se les dades. Li vaig dir Vinto i tot seguit em va dir que d'on era. Li vaig dir que d'Olot. Em va respondre que no, que de quin país era. Primerament em vaig quedar en silenci i li vaig dir que què volia dir, que sóc espanyola. Va fer un somriure i em va dir que aquest nom no li sonava. Noi i noia de 22 i 26 anys. Portem mesos buscant un pis per viure. Complíem tots els requisits menys un. Érem negres. Un dia aconseguim concertar una cita per telèfon amb una persona per anar a veure'n un. Quan arribem a l'immoble, el propietari es nega a ensenyar el pis, perquè érem negres, ja que per telèfon parlàvem tan bé el català que no s'havia donat de que no érem blancs. Per acabar amb els relats, noia de 22 anys. Vaig demanar una immobiliària per un pis que havia vist per internet. Em diuen que el pis està llogat i que seria millor que mirés per la pàgina de la immobiliària que està actualitzada. El dia següent vaig tornar a mirar la pàgina i encara estava disponible. Vaig anar a la feina i li vaig comentar a una companya. La companya va trucar i li van dir que no estava llogat. Tot seguit va anar a presentar-se a les oficines i els hi va reclamar aquest comportament racista. Finalment, d'aquesta manera és com em van llogar un pis. De casos reals podem nombrar milers i cadascun diferent l'un de l'altre. Amb això vull dir que la societat ha de canviar. Noi, noia, negre o no, tots hem de tenir les mateixes oportunitats a la vida. Senyors i senyores, això és racisme. Ens podem parar a pensar en tota la feina que han realitzat grans personalitats negres com Nelson Mandela per lluitar contra l'apartheid o Martin Luther King? Una frase cèlebre d'aquest últim va ser: «Tinc un somni, que els meus 4 fills joves podran viure en una nació on no seran jutjats pel color de la seva pell, sinó pel valor del seu caràcter». Per què ells havien de lluitar tantes agonies pensant que així les noves generacions ja no les patiríem quan és tot el contrari? Per què no tots hi posem un granet de sorra i intentem afrontar la realitat? Moltes gràcies, Vinto. I seguidament, activista i defensor de drets humans, i ens parlarà de geopolítica y sobre la sociedad. Buenos días, yo voy a romper un poco voy a romper un poco porque voy a hablar en castellano. ¿Se entiende, no? Vale. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a este evento, a este acto. Creo que es muy importante tener este tipo de espacios, sobre todo ahora que estamos viendo cómo está el panorama actual en todos los sentidos, sobre todo respecto a lo que tiene que ver con la inmigración, pero en general también. Por lo tanto, es importante tener ese tipo de espacios. Recuerdo una frase de Eduardo Galeano que hablaba respecto a este tipo de espacios, porque muchas veces pensamos que somos pocos,
puede ser que lo seamos, pero cuanto más pensemos que somos pocos, pues más difícil va a ser que nos juntemos en ese tipo de espacios, porque siempre vamos a ver que la lucha nos sirve. De hecho, yo he llegado a escuchar a compañeros de lucha o compañeras de lucha pues desanimarse, porque a veces hay eventos como esto y no vienen gente y entonces nos desanimamos. Y me gusta mucho esta frase porque es una frase muy optimista, que dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden llegar a cambiar el mundo. Y les puedo asegurar que no es solo una mera frase que se le ha ocurrido al maestro Galeano, sino que es algo que si lo ponemos en práctica, les aseguro que lograremos lo que estamos buscando. Desde siempre hemos crecido escuchando que había unos derechos que eran inherentes al ser humano, naturales al ser humano, los derechos humanos. Hemos escuchado que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. Pero ¿qué pasa? Que ese artículo número 1 que abre la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, te das cuenta de que es un papel mojado cuando te conviertes en migrantes. Hay muchas situaciones en las que se vulneran los derechos humanos, pero en este caso me voy a centrar en lo que es el papel o la figura de las personas migrantes. Cuando te conviertes ya en una persona migrante, es donde te das cuenta de que todo lo que te dicen que son derechos naturales inherentes a ti, por el simple hecho de ser humano, se te vulneran esos derechos en cualquier rincón de tu proceso migratorio. Y si además de eso eres africano, eres negro o negra, pues se acumula más, independientemente de donde estés. Cuando hablamos de África, generalmente, sea en los centros educativos, África es la gran desconocida. Yo estoy estudiando relaciones internacionales y cuando tenemos que estudiar África, primero cuando tenemos que ver los Estados Unidos, se estudia todo un cuatrimestre. Cuando tenemos que estudiar Europa, un cuatrimestre, y luego la Unión Europea aparte, otro cuatrimestre. Y cuando tenemos que estudiar África, Oriente Medio y América Latina, todo en 2 semanas y en 4 sesiones. Y es curioso. Por lo tanto, muchas veces no me sorprende que la gente tenga prejuicios respecto a esos continentes o respecto a la gente que vienen de esos lugares. Si hablamos de África, siempre tenemos la idea del negrito pobre que hay que ayudar, de los africanos, de la guerra que hay en África, de los conflictos, pero nunca nos hemos hecho la pregunta de saber por qué hay conflictos en África. Nunca nos hemos hecho la pregunta de saber por qué vienen los africanos, por qué vienen los inmigrantes a Europa y por qué cuando salen los inmigrantes se dirigen hacia las puertas de Europa. Quiero dejar muy claro que África, lejos de lo que se piensa, África es un continente con 55 países, del norte al sur, del este al oeste, con diversidades increíbles. La gente que han podido ir a África, evidentemente con otras lentes, han visto que es un continente donde se respira, se vive y se sueña también. Y como en cualquier sitio, cuando uno sueña, pues tiende a aspirar a mejorar su vida. Sobre todo si estás en un lugar en el que pues todo lo que realmente o normalmente cualquier ser humano hace naturalmente para mejorar su vida, si te es difícil en tu lugar de nacimiento o en tu país, pues tiendes con ese sueño natural al ser humano a buscar un futuro mejor en otro sitio. La inmigración no es algo que hemos creado los africanos, no hemos creado la inmigración.
Es algo que es natural al ser humano y a lo largo del tiempo el ser humano siempre ha migrado. Pero ¿dónde se encuentra el problema? El problema se encuentra cuando se erigen muros para poder impedir la llegada de los que llaman los pobres. Porque los muros que se crean no son para otra cosa que para impedir la llegada de los pobres. Y esos muros no impiden la llegada de las mercancías que se explota en los países llamados, los mal llamados tercer mundo. Entonces, el problema viene cuando los que deciden migrar son gente procedente de esos países que llaman países del tercer mundo. Cuando un español después, o una española después de su estudio, un joven español, después de sus estudios, no encuentra las oportunidades en España, ¿qué hace? Se va fuera, evidentemente. Y últimamente estamos viendo muchos casos. Cuando se van fuera, a eso le llaman fugar el cerebro. Cuando venimos los africanos somos los ilegales, que queremos invadir a Europa, queremos venir a imponer nuestras culturas. Y yo digo siempre que la desgracia del continente africano fue cruzarse en el camino con Europa. Puede sonar fuerte, pero prefiero decir las cosas como son. La mayor desgracia del continente africano fue cruzarse en el camino con Europa. Y si hacemos un repaso de la historia, no vamos a ir buscando más lejos, pero hay cosas puntuales que han ido explicando todo lo que estamos viendo en la frontera sur. Los africanos o África fueron 400 años de esclavitud. Se llevaban a los mejores de África se los llevaban. No sé si fueron los africanos que llamaron a Occidente o a Europa en aquel momento para decirles, venid a por nosotros que queremos ir a trabajar en los campos de caña de azúcar. Les aseguro que si vais a las casas de esclavos en varios países de África, yo estuve en Senegal hace poco y fui a la isla de Gore y fui a la casa de los esclavos, de donde llevaban a los esclavos hacia América y hacia muchos lugares. Se le cae el alma en los pies de los horrores que ha podido causar el ser humano. Hay una puerta ahí que se llama la puerta de no retorno. Directamente da al mar. Es decir, los que pasaban por esa puerta ya no volverían jamás a pisar África, jamás en su vida. Desarraigado completamente. Niños y niñas, es decir, una familia entera en esa puerta es donde se paran. Una parte les llevaban a Cuba, otros en Haití y otros en la República Dominicana. Así, por ejemplo. La madre separada de los niños, el padre, y así no se volverán a ver jamás. Llegan a esos lugares y les ponen los apellidos de los correspondientes esclavistas. Pierden ni siquiera las raíces que tenían. Entonces, después de eso, llegó la famosa Conferencia de Berlín en 1884, donde las potencias europeas se sentaron en una mesa y repartieron el continente africano como si fuera un trozo de tarta. Cada uno cogió su parte. El expolio seguía en aquel momento. Luego llega la época de la colonización. Y en la época de la colonización pues se siguió manteniendo a África rodeada. Muchas veces de verdad me sorprende a mí, siendo africano, me sorprende que la gente todavía no haya entendido el porqué de lo que está pasando en la frontera sur. Si preguntas a la gente te van a decir es que porque viven en la miseria, porque hay guerras, porque hay hambre, pero hay un hilo conductor que te lleva a saber realmente por qué está pasando todo eso en la frontera sur. Los africanos no llamamos a Europa para que viniese a colonizarnos. Y antes de la colonización vivíamos, teníamos nuestras vidas, nuestras civilizaciones, había imperios en África.
Ahora mismo lo que vinieron a hacer es separar a pueblos que han convivido toda la vida y juntar a los que ni siquiera habían coincidido juntos, juntarles en el mismo sitio. Todo eso es el hilo conductor que te explica el motivo por lo que ahora mismo estamos viendo en casi todas las ciudades en Europa, incluso en los Estados Unidos, vas a encontrar negros, vas a encontrar una diversidad, y esa diversidad nosotros nunca quisimos venir voluntariamente, porque hay algo que explica eso. Entonces ahora cuando escucho que se habla de segunda generación, tercera generación, es decir, os hacemos venir, pero nunca vamos a reconocer que sois de aquí. También la gran hipocresía. Porque hay españoles de primera y de segunda, hay europeos de primera y de segunda. Por mucho que lleves el pasaporte europeo dentro de tus bolsillos, dependiendo de tus raíces, eres la segunda generación. Entonces, cuando la historia explica esto, llega la época de la descolonización, la mal llamada descolonización. Dicen que los países africanos se han descolonizado. Es una gran mentira. No hay ningún país africano actualmente que se ha descolonizado. Todos están bajo, está la mano de Occidente puesto dentro del continente africano. Ayer explicaba que un país como Djibouti es un país que está en el Cuerno de África, es un país muy pequeño, y Djibouti tiene hasta 5 bases militares de las fuerzas occidentales. Está los Estados Unidos, está Francia, está Japón, está China, que tienen sus bases militares ahí. La mano puesta ahí. Y actualmente hay 14 países en África cuya economía está en manos de Francia. Es decir, Francia es la que decide de la economía de más de 150 millones de personas. Nos preguntamos por qué África no levanta la cabeza. Pero siempre se ha ayudado a África desde lo que nos dicen. África es la eterna ayudada. Y preguntas a cualquiera te va a decir, claro, bien que les ayudamos. Yo digo, de verdad, lo que necesita África, África no necesita de la ayuda de... Eso también puede sonar muy fuerte porque una vez me dijeron, no puedes decir eso porque sí que necesitáis ayuda. Yo digo, no. Y un no rotundo porque lo que necesitamos es que Europa nos deje en paz. Eso realmente es lo que necesitamos. Porque si África sigue arrodillada, les puedo asegurar, y os lo digo, es por haberse encontrado con Europa en su camino. Entonces, detrás de todo eso, como decía antes, lo de la economía, no hay ninguna región del mundo, sea geopolíticamente hablando, económicamente hablando, no hay ninguna región del mundo que se haya desarrollado teniendo su economía en manos de otros. No hay, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que Francia es la que imprime los billetes de monedas y de dinero para poder llevar a esos países, y esa moneda se llama franco de las colonias francesas de África. Es decir, decide qué cantidad de dinero tiene que llevar a esos países, y con la misma moneda que fabrica va a comprar los recursos naturales de esos países. Francia es una de las potencias nucleares en el mundo, pero Francia no tiene uranio. Las calles de París están iluminadas, mientras Níger, que es primer productor de uranio en el mundo, está en la penumbra. Y preguntamos por qué vienen los inmigrantes. Costa de Marfil es el primer país productor de cacao en el mundo, pero no se puede comer un buen chocolate en Costa de Marfil. Cuando hablamos de chocolate, lo primero que nos viene en la cabeza es Suiza, o Francia también, pero no son productores de cacao. ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Los móviles que tenemos en los bolsillos vienen del coltán del Congo.
Y todas esas materias los que estoy hablando ahora tienen una facilidad increíble de poder salir de África hacia Europa que facilitar el visado a un africano para poder venir a Europa, para poder migrar legalmente. Nosotros no salimos por gusto a la muerte, porque hay mucha gente que dice, pero ¿por qué no pedís el visado para venir legalmente? Hay mucha gente que me hacen esa pregunta. Hay gente que ni siquiera saben lo que es un visado por el lugar donde han nacido. Porque vosotros, si queréis viajar a muchos países africanos, no necesitáis visado. Senegal, por ejemplo. Yo he viajado, cuando viajé a Senegal fui con amigos españoles y yo tuve que ir a la embajada de Senegal a pedir el visado, siendo de Camerún. Y ellos se fueron directamente, incluso cuando llegamos a Dakar, era increíble porque yo tenía que pasar por... cuando llegas al aeropuerto siempre te ponen pasaporte europeos de Estados Unidos y de Canadá y de no sé qué, los privilegiados. Y ahí te ponen otros. Claro. Ahí es donde te das cuenta de que todo lo que te dicen, que todos nacemos libres, iguales en derecho y dignidad, es un papel mojado. Ojalá fuera así. Y así es como queremos. Yo lo que les estoy diciendo no es que quiera que los derechos de lo que estáis gozando desaparezcan, no. Lo que quiero es que sea igual para todo el mundo. Si vosotros y vosotras podéis tener esa facilidad de viajar a cualquier parte del mundo, ¿por qué la gran mayoría de la población mundial no lo puede hacer? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Esa es la pregunta que me hago. Entonces te das cuenta también en ese sentido que muchas veces cuando la gente habla de la inmigración es que no se han planteado esas preguntas de las que estoy lanzando ahora, porque son preguntas que si nos paramos a pensar, vamos a ver la inmigración desde otro punto de vista, como algo antropológico, como algo natural al ser humano. Y ahí la lucha sería, porque a mí me han llegado a preguntar que cuando vas a África o cuando hablas con los que están ahí, ¿por qué no les dices que no vengan porque hay tal peligro y tal? Y yo digo siempre, ¿por qué no le damos la vuelta a la pregunta? Y nos preguntamos, ¿por qué ellos no pueden venir? ¿O por qué no se puede facilitar vías legales y seguras para que ellos puedan migrar? Porque desde la postura del privilegiado o de la privilegiada es fácil decirme, ¿por qué no les dices que no venga? Pero si es un derecho que tienen. ¿Por qué no pensamos que esa gente tiene ese derecho? Yo cuando voy a África o cuando voy a Camerún o a Senegal cuando fui, cuando hablo con los jóvenes ahí, lo que les digo es que vosotros tenéis ese derecho de migrar. Les cuento la realidad, evidentemente, del camino que hice y del peligro que hay, pero que sepan que tienen ese derecho. Y también se está trabajando para que de verdad ese derecho se les reconozca. Y que si quieren viajar para poder venir, que sea de una manera segura. Les aseguro que no salimos por gusto a la muerte, sabiendo incluso lo que está pasando en el Mediterráneo, todos los días. Pero la gente se lanza. Vivir en el bosque en Marruecos durante 1 año o 2 años, les puedo asegurar que a veces incluso no sabes ni siquiera de dónde te sale esa ganas de tirarte al agua, por las condiciones en las que la gente vive en el monte. Es muy fácil desde aquí hablar y no entender lo que está pasando en la frontera sur, porque es más fácil desde tu sofá mirar hacia otro lado. Aunque te llegue la noticia, durará 3 o 4 minutos. Lo vas a asimilar. Bueno, de todas formas, es nuestro pan de cada día. Pasa y seguirá pasando. Por lo tanto, ahí es donde realmente nos tenemos que hacer muchas preguntas. Porque cambiar eso también, lo digo siempre, está en nuestras manos. Porque muchas veces pensamos que
no vamos a hacer nada porque hay gente que legislan. Evidentemente que hay gente que legislan, pero los grandes cambios no se han conseguido con la gente sentada. Es decir, si realmente queremos que la cosa cambie, tenemos que poner también de nuestra parte. A veces hay que forzar la cosa. Mandela estuvo 27 años en la cárcel para poder intentar acabar con el apartheid. Y cuando uno piensa en eso, es que no hay lugar a tener pereza y decir, es que no puedo o no podemos. Con más razón tenemos que ponernos mano a la obra. Y lo que está pasando en África, con todo lo que he contado ahora, yo digo siempre que cambiar eso, y a eso sí que me dirijo, a los jóvenes africanos, cambiar eso no está en manos de Europa. Europa no va a cambiar, lo digo siempre. Y está demostrado, porque el sistema de bienestar de Europa bebe de las fuentes del continente africano. El día que los africanos y las africanas dirán hasta aquí hemos llegado, Europa verá peligrar ese sistema de bienestar. Y ahí se verá obligada a sentarse y a hablar con los africanos de tú a tú y desde el respeto, porque ese respeto nunca ha existido. Europa nunca ha tratado con el continente africano desde el respeto. Siempre va por sus intereses. Y esos intereses es lo que está haciendo ahora, desde el lugar de privilegio, la gente incluso se atreven a decirnos ciertas cosas. Y si miráis a vuestro alrededor, veréis que hay mucho África a vuestro alrededor, muchísimo. Todo el sistema de bienestar, yo quiero que hagáis como una reflexión sobre eso y miráis todo lo que os facilita ese sistema de bienestar que tenéis, todo bebe de las fuentes del continente africano. Por lo tanto, el mensaje que quiero lanzar aquí es que realmente busquemos detrás de cada acuerdo que se firma con el continente africano, veréis que esos acuerdos que se firman con los gobernantes de piel negra que hay en el continente africano es lo que mantiene arrodillada al continente africano. No es que queramos seguir así. Toda la vida hemos escuchado que hay que ayudar a África. África no necesita de esa ayuda. Si esa es la ayuda de la que siempre se ha hablado, si esa es la ayuda que se va a traer al continente africano, decimos no. Y como cambiar eso está en nuestras manos, yo estoy en varias plataformas de jóvenes africanos, sea en el propio continente africano o fuera, en varios países de Europa, y las cosas se están haciendo. Es verdad que quizás dure lo que dure o tarde lo que tarde, llegaremos a verlo. Estoy segurísimo. Y nosotros no vamos a permitir que la cosa siga así. Cuando vienes a estudiar a Europa, ahí es donde te das cuenta de que realmente hasta el sistema educativo lo que quiere es mantener ese nivel de supremacía, para que tú sigas como el eterno acomplejado. Eso es a lo que el sistema te enseña. Porque cuando no te enseñan lo que es el continente africano, estudiando relaciones internacionales, no sé en qué asignatura te lo van en qué carrera o en qué máster te van a enseñar eso. Cuando se habla de África, hay un máster en cooperación. La primera vez que fui y vi el programa del máster de cooperación, decía, pero es increíble. Y la gente se lo cree. Un joven que termina su máster en cooperación, bueno, también va a seguir perpetrando lo que se ha venido haciendo durante años. El blanco de turno que viene a África y que dice, bueno, desde aquí, si estabais acostumbrados a hacer X cosas, yo he venido de ahí y voy a decir cómo se hace la cosa. Lo hace 2, 3 o 4 meses, se va y viene en otro, y así, y así. Que tenemos que hacernos esa pregunta, ¿por qué África no levanta la cabeza? Y ahí llegaremos a una conclusión y a partir de ese momento veremos que nosotros y nosotras mismas tenemos en nuestras manos también la respuesta a esos problemas de la inmigración. Por lo tanto, no voy a contar cosas que se cuentan en los medios de comunicación aquí,
Yo prefiero ser directo y contar las cosas como son. No os voy a contar que los africanos venimos porque morimos de hambre, venimos porque hay mucha guerra en nuestros países. No os voy a contar eso. Os voy a decir la raíz del problema y espero de verdad que sigamos buscando y que todos podamos encontrar juntos una solución a eso. Muchas gracias.